Hola, es un placer arrancar con esta guía de estudio. Vamos a poner sobre la mesa el que probablemente sea el repaso definitivo para estudiantes de secundaria, bueno, y para cualquiera que tenga curiosidad, claro. Hoy viajamos miles de años atrás para entender cómo, literalmente, la humanidad pasó de sobrevivir a duras penas a construir imperios majestuosos. Vamos a desglosar paso a paso los secretos de esas primeras civilizaciones que lo cambiaron absolutamente todo. A ver, el mapa mental de hoy es súper claro. Primero, veremos qué son las primeras civilizaciones fluviales. Luego nos adentraremos en Mesopotamia, la tierra entre ríos, para después saltar a Egipto, el regalo del Nilo. El cuarto punto será sobre escritura, arquitectura y poder, y cerraremos con cómo era la sociedad, la religión y la vida cotidiana. Vamos a ello. Sección 1. Primeras civilizaciones fluviales. Empezamos por el principio. Para entender cualquier civilización hay que pensar en la necesidad más instintiva y básica del ser humano, el agua. Sin agua, sencillamente no hay historia. Las civilizaciones fluviales son básicamente esas primeras sociedades agrícolas y urbanas supercomplejas que decidieron instalarse cerquita de los ríos para poder cultivar. Y este es el gran punto de inflexión. Al aprender a dominar ese entorno natural, dimos un salto de gigante. Pasamos de ser pequeñas aldeas del Neolítico a montar ciudades autónomas enormes. Es decir, cruzar esa línea es lo que marca la frontera exacta entre la prehistoria y la historia. Y es justo en la región de Oriente Próximo donde ocurre la magia. Concretamente alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, formando un valle inmenso que conocemos como el Creciente Fértil. Literalmente, el lodo y el agua de esta zona tan concreta fueron los ladrillos físicos sobre los que se levantaron las culturas más innovadoras de la antigüedad. Sección 2. Mesopotamia, tierra entre ríos. Pasamos a la primera de estas grandes culturas. La palabra Mesopotamia viene del griego y significa exactamente eso, entre ríos. Pero, ojo, que no hablamos de un imperio estático y aburrido. ¿Qué va? Hablamos de una historia de milenios, con un montón de pueblos y culturas tomando el relevo. Todo arranca allá por el cuarto milenio antes de Cristo con los sumerios y se alarga a través de acadios, babilonios y otros tantos hasta la famosa caída de Babilonia en el 539 antes de Cristo. Pero claro, vivir ahí no era ninguna broma. No bastaba con tirar unas semillas al suelo y sentarse a esperar la cosecha. Para sobrevivir a las crecidas de los ríos, que eran totalmente impredecibles, los sumerios tuvieron que convertirse en ingenieros de primera. Construyeron sistemas de canales súper complejos, levantaron diques de contención y diseñaron depósitos gigantes para almacenar el agua. Vamos, que dominaron su entorno a base de puro ingenio. Sección 3. Egipto, el regalo del Nilo. Y de esa tierra entre ríos viajamos directos al norte de África. Aquí la geografía es radicalmente distinta. Egipto era en esencia un enorme oasis cerrado en medio del desierto, y el río Nilo era la autopista para el comercio y la vida. Cada año, entre junio y septiembre, las lluvias provocaban unas crecidas brutales que, al retirarse, dejaban un lodo increíblemente fértil. Pero a ver, esto exigía un control exhaustivo. Tenían que usar una herramienta llamada nilómetro para medir estas crecidas porque si la inundación era excesiva, arrasaba pueblos enteros y si era escasa, traía sequía y hambre. El Nilo daba la vida, sí, pero exigía muchísimo respeto. Y gracias a ese dominio absoluto del río, lograron algo asombroso. 3000 años. Se dice pronto, 3 milenios de civilización. A diferencia del constante cambio en Mesopotamia, Egipto se mantuvo como un estado tremendamente centralizado, súper jerarquizado y dirigido con mano de hierro por la figura inamovible del faraón. Sección 4. Escritura, arquitectura y poder. Porque una vez que tienes la comida asegurada, llega la hora de proyectar ese poder. Y vaya si lo demostraron. Esto ilustra de manera brillante la magnitud de su ambición. Por un lado, las ciudades mesopotámicas coronadas por esos imponentes zigurats escalonados, y por otro, las monumentales e icónicas pirámides de Egipto. Pensadlo un momento, estas moles de piedra no eran simples edificios, son la prueba visual e irrefutable de que estas sociedades tenían una capacidad de organización colectiva que, para la época, era una auténtica locura. Pero administrar esas ciudades requería algo más que ladrillos. La invención de la escritura tiene una lógica aplastante detrás. Y no se inventó para escribir poemas románticos, ni mucho menos. Todo empezó en Sumeria por pura necesidad económica. El comercio se disparó, había que cobrar impuestos y la memoria humana simplemente no daba para más. Así que no les quedó otra que crear signos básicos para ayudar a recordar la contabilidad. La famosa escritura cuneiforme es el resultado de todo esto, llamada así por esos símbolos en forma de cuña que grababan en piedra o arcilla. Lo que empezó como un simple libro de cuentas acabó sirviendo para registrar leyes, literatura y mitos. Como decíamos al principio, este invento en concreto fue nuestro billete de entrada oficial a la
historia. Sección 5. Sociedad, religión y vida. Bajemos un poco la mirada de los grandes monumentos y veamos qué pasaba a pie de calle. Si nos olvidamos por un momento del oro de los faraones, la realidad es que la inmensa mayoría de la gente eran campesinos. Su vida era súper humilde, muy ligada a los ritmos del Nilo. Vivían en pueblecitos cerca del Nilo, en casas muy sencillas de adobe, normalmente de un solo piso y con muy poquitas habitaciones. Y dentro de esas casas de adobe, la familia era el pilar de todo. Los detalles de su día a día son fascinantes. Las mujeres se solían casar muy jóvenes, entre los 12 y los 18 años. Y nada de bodas por todo lo alto. Era un contrato sencillo para compartir bienes y listo. Aunque la vida pública siempre giraba en torno a los grandiosos templos, la religión también tenía una parte muy íntima. En todas las casas había pequeñas estatuillas de sus dioses favoritos. Era una devoción muy de andar por casa. Y ya que hablamos de creencias, la diferencia entre estas dos culturas es brutal. Los mesopotámicos miraban hacia arriba, usaban sus figurats para estudiar las estrellas porque creían ciegamente que los astros influían en los humanos, creando así la astrología. Sin embargo, los egipcios miraban a su alrededor, relacionaban a sus dioses con las cosas cotidianas de la naturaleza, el nacimiento, la familia o el sol con el dios Ra. Incluso el Nilo tenía su propio dios, Hapi. Unos buscaban el sentido en el frío universo, mientras otros divinizaban el entorno fértil y cálido que pisaban cada día. Y con esto cerramos el repaso. Pero antes de terminar, me gustaría dejar una gran pregunta en el aire para que le deis una vuelta. ¿Hasta qué punto la simple geografía, el barro y la forma de fluir de un río determinaron no solo la supervivencia, sino las leyes, la arquitectura y hasta el mismísimo cielo en el que creían estas dos majestuosas civilizaciones? Entender esto es entender el tremendo poder que tiene el entorno sobre nuestra propia historia. Ojalá esta guía visual os resulte fascinante y os ayude muchísimo con el estudio.